Alberto, buen día. Gracias por atendernos. Sí, muy bien, gracias. Buen día. ¿Cómo le va? Bien, bien, todo bien. Bueno, interesados, así como el viernes nos explicaba, que le explique hoy a la audiencia de Mañana Silvestre de qué se trata el fallo de la Cámara Federal del viernes, que además realmente le hace una advertencia jurídica muy grande a la actuación del juez Ercolini, ¿no? Sí, creo que el fallo del viernes es un fallo muy importante. Creo que, en verdad, deberían leerlos todos. El fallo es empezando por el presidente, que ayer hizo declaraciones muy desafortunadas. El primer punto, para que la gente entienda, la imputación que existe sobre Cristóbal López y Fabián de Sousa es la imputación de que haber cobrado un impuesto que pagamos todos nosotros cuando cargamos nafta, y que las petroleras tienen la obligación de retener ese impuesto y pagarlo inmediatamente a la FIP. Es un delito que está previsto en el régimen penal tributario, se llama retención de impuestos, que se le impone a aquellos que actúan como agentes de retención, es decir, los que lo cobran y tienen que pagárselo a la FIP, llevárselo a la FIP, y que está previsto expresamente, insisto, en el régimen penal tributario. Hay también una figura para los funcionarios que avalan o participan en este tipo de delitos. Tal era el caso de lo que se le imputa a Echegaray. En ese caso la pena es una pena agravada. Lo segundo que hay que aclarar es que por una interpretación muy forzada, absolutamente forzada, la FIP se presentó como querellante y como demandante civil, y en esas condiciones lo que hizo fue decir que no era ese el delito que había que imputársele a Cristóbal López, sino el delito de fraude, de administración fraudulenta, que es un delito que está directamente vinculado con las formas de la estafa. Para que la gente me entienda, el delito de estafa siempre necesita la existencia del dolo, es decir, un acto, un ardid, un engaño, que es lo que precisamente facilita que el otro disponga patrimonialmente. Y en segundo lugar, necesita un daño patrimonial. ¿Por qué era una posición muy forzada? Primero porque la verdad es que la empresa de Cristóbal López, se llama Oil Combustibles, en todos lados había denunciado que había cobrado ese impuesto a los contribuyentes y se había acogido a determinados planes que le había dado la FIP para demorar su pago. Esta era lo que Cristóbal López decía. Entonces, ¿cómo alguien puede tener un ardid si está denunciando que debe ese dinero? Claro. ¿Cómo alguien puede actuar dolosamente con vocación de fraude si está denunciando que debe ese dinero? Puede no haber discusión, o puede hacerse más difícil la discusión respecto de la apropiación indebida, la retención indebida, porque efectivamente debía liquidar esos dineros que cobraba. Pero lo que es muy difícil creer que haya actuado con dolo y lo haya denunciado. Bueno, ¿qué hizo la Cámara el otro día? La Cámara terminó con esa interpretación forzada que había impuesto a la FIP y que había seguido el juez Ercolini, y lo que dijo es, señores, acá el delito que hay que investigar es el delito de apropiación de impuestos cobrados y no liquidados ante la FIP. Y el delito que ha cometido Echegaray es que él ha sido un partícipe necesario, porque en los hechos él facilitó, con su complacencia, entre comillas, facilitó que eso ocurra. Y veamos un poco las consecuencias de esto. La primera consecuencia es que la pena a aplicar es prácticamente la misma, es prisión de 2 a 6 años. Tanto en la administración fraudulenta como en el delito que ahora le atribuyen, no se está diciendo que ahora no se dice que Cristóbal López es inocente, se califica correctamente la conducta. Entonces la gente me preguntará, pero ¿y por qué todo este lío si finalmente la pena es la misma? ¿Saben por qué todo este lío? Porque si uno aplica la ley penal tributaria, existe la posibilidad de que el acusado pueda pagar la deuda. Y si uno le aplica la administración fraudulenta, no le dan esa posibilidad. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, pero entonces, ¿por qué la FIP hizo todo esto
si lo que supuestamente quería era que le paguen. Bueno, hasta acá todo lo que hizo la AFIP en esa causa fue trabajar precisamente para que no le paguen y para encarcelar a los acusados. Y entonces la primera conclusión que saca es, bueno, está clarísimo que el caso estaba llamado a ser una suerte de caso testigo que demuestre cuál es la vocación de castigo que el presidente Macri tiene sobre ciertas empresas. O uno podría pensar peor y decir, bueno, entonces alguien está buscando el desguace de este grupo económico para que no pueda sobrevivir y pueda quedarse con las partes del grupo más barato. O regalarlo a los amigos del poder. Por ejemplo. ¿No? Porque la verdad que en este camino que usted muy bien aclara, queda durante el fin de semana esto muy explícito. Primero, a través de las reacciones. Lo de Garabano, ministro de Justicia rechazando y hablando, y es una vergüenza. O el presidente diciendo ayer que va a apelar, que él va a apelar. Al presidente igual hay que decirle que, yo sé que le cuesta leer, ¿no? Yo sé que a él le cuesta mucho leer, pero que haga un pequeño esfuerzo, porque si le llega a imputar el delito de malversación que reclamó que ayer se le impute, es un delito infinitamente más leve, con lo cual evidentemente habla con un desconocimiento supino, cosa que es habitual en él, pero como estamos hablando de derechos sería bueno que por lo menos se informe. A mí me parece que el tema... Ahora, quedó claro, evidentemente, en esas reacciones, Alberto, y las de Abad y de la AFIP, que no les interesa cobrar sino una acción persecutoria. Eso está clarísimo, porque vuelvo a repetirle para que la gente entienda, la pena que le podrían llegar a imponer a Cristóbal López y Fabián de Sousa por el delito que ahora ha recalificado la justicia es la misma que le correspondía por la administración fraudulenta. ¿Cuál es la diferencia? Es que con la administración fraudulenta él no puede puede culparse pagando, y no tiene forma de pagar, y no tiene forma de aceptarle el pago. ¿Se entiende? Porque se supone que ha habido un delito doloso de ocultamiento. Y lo que está clarísimo, porque eso nadie lo puede explicar, ni siquiera los abogados de la AFIP, es que cómo alguien va a tener va a ejercer una maniobra dolosa de ocultamiento si resulta ser que ha consignado en todos sus balances esa deuda. Es algo incomprensible, es algo incomprensible. Por eso me parece que el fallo, yo este fin de semana también leí algunos artículos como diciendo, bueno, la justicia se dio vuelta y ahora es complaciente. No. Miren, lo que ha sido vergonzoso es lo que ha hecho la justicia durante estos 2 primeros años. Claro. Y ojalá que empiecen a actuar bien. Y entiéndase bien, para todos esos estúpidos que escriben que uno lo que está buscando es la libertad de Cristóbal López y que zafe de toda la responsabilidad, que Cristóbal López, yo no soy su abogado defensor, se haga cargo de lo que haya hecho. Lo que digo es que la justicia funcione como tiene que funcionar. Bueno, pero lo dice clarito Jorge Ballestero en el voto del viernes, que la suerte no les sonríe a todos por igual en la Argentina. El voto de Ballesteros es una de las... Miren, el fallo tiene como 150 hojas. Sí, 126. Sí, una cantidad de hojas. El 75% del fallo es un esfuerzo sobrehumano que hace Bruglia, tratando de explicar lo inexplicable. Exacto. Y confirmar lo que hizo Ercolini. Y Ballesteros, creo que en 6 carillas es terminante, es una de las mejores fallos que he leído en mi vida. Terminante, porque con un lenguaje claro, simple, va explicando cómo todo el dislate que se ha cometido. Y empieza el fallo, su voto, recordando el juego del Tetris, que es ese juego donde uno va ubicando piezas, va cayendo una barra y tiene que ubicar la barra, va cayendo un cuadrado y tiene que buscar el cuadrado. Dice... Es como querer ubicar un círculo allí donde está previsto que vaya un cuadrado. Claro. La forma en que han forzado todas las interpretaciones. Yo tengo la impresión que, lejos de preocuparse porque dicen que esto es el fin de la justicia, que hay un pacto de inmunidad, no, lo que existió hasta aquí es un pacto persecutorio con fines non santos respecto del grupo Indalo. Eso está clarísimo, Eso sí lo tengo clarísimo. Sí. No digo que el juez sea partícipe, bueno, que el juez Ercolini no me consta en lo más mínimo que sea partícipe. Lo que sí tengo claro es que la AFIP avaló
ese funcionamiento y esa lógica. Ahora, ¿por qué la AFIP avala eso? ¿Por qué prejuzga a Alberto Abad el año pasado cuando dice, mire, no le vamos a dar la moratoria porque el juez va a definir cosa que después el juez no definió? Estaba prejuzgando antes, digo. Porque me da la impresión que han construido esa figura. Mire, en ese juicio la AFIP hizo dos cosas que nunca en su vida, hizo tres cosas que nunca en su vida hizo. La primera fue no utilizar su propio equipo jurídico, contrató un equipo jurídico externo. Que está presidido por Gil Lavedra. Que segundo, tiene orientación política. Segundo, el que es asesor hoy en día, yo tengo respeto por él por lo que ha sido su vida de juez, pero que justo es decirlo, y es asesor del ministro Garabano al mismo tiempo. Segundo, ha forzado una interpretación, porque la AFIP casi siempre lleva adelante sus juicios en el régimen, por el régimen penal tributario ante la justicia penal tributaria. Bueno, es la primera vez que sale de allí y construye esta figura de la administración fraudulenta. Tercero, es la primera vez que veo que la AFIP lleva adelante una acción civil dentro del juicio penal, para que la gente entienda. Es una demanda de daños y perjuicios ejercida dentro del juicio penal. Generalmente esto se hace por vía separada. Lo que pasa es que ustedes dirán, bueno, pero ¿qué importancia tiene eso? Es que por vía del actor civil, de presentarse demandando civilmente, se han trabado una serie de inhibiciones y de embargos sobre todas las cuentas del grupo Indalo, que lo que han hecho es paralizar todas y cada una de las empresas. Sí, totalmente. Todas y cada una de las empresas. Ustedes saben bien, porque trabajan allí. Sí, obvio. ¿Qué es lo que pasa con sus cuentas sueldos? ¿Qué es lo que pasa con... están trabajando con cheques de terceros. Exacto. Entonces, esto es para que la gente tome noción de lo que estamos hablando. Y esto ha sido absolutamente excesivo, porque uno dice, pero ¿y por qué hacen esto con empresas que no tienen este problema? Digo, admitamos que el oil combustibles, demos por cierto que hipotéticamente que ha cobrado ha retenido ese dinero y debió haberlo pagado a la AFIP, y que eso es un delito. Y el resto de las empresas, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué las tratan del mismo modo y las asfixian como las asfixian? Sí. No, bueno, porque acá está clarísimo este fin persecutorio. Buscan la quiebra. Ayer lo que dijo una nota que escribió el Conada Moon, que nadie ha desmentido hasta ahora, diciendo que Macri, el Calabrés, quiere venganza y quiere la quiebra del grupo, está clarísimo. Pero esto es de una gravedad, ¿y sí? No sé si la gente toma noción de que estamos, porque nos hemos acostumbrado. ¿Y la dirigencia política de la Argentina? Sí, claro. La dirigencia política, los republicanos que no se rasgan las vestiduras. Ustedes saben mejor que nadie cómo yo me involucré en este tema, que no era un tema de defender a Cristóbal López. No, porque muchos se lo hemos pedido, los laburantes se lo pidieron. Para intentar preservar las fuentes de trabajo, no solo la de ustedes, sino la de muchas otras empresas. Totalmente. La empresa constructora, que está totalmente paralizada porque Macri mandó suspender todas las obras que estaban haciendo. Y uno podría seguir diciendo, Entonces, yo creo que es necesario que en la Argentina haya justicia, y los que han actuado mal, que paguen las consecuencias. Pero como corresponde, como la ley manda, no como un presidente se le da la gana. Sí, totalmente. Pero está claro que hay una clarísima persecución, sí, ¿no? De eso vienen, que cualquiera que lee ese expediente se da cuenta que está regido por lógicas jurídicas que no tienen nada que ver con las lógicas jurídicas que imperan en la Argentina. Por eso es bueno que haya ocurrido esto, por eso es bueno el fallo de la Corte del jueves, como para tratar de racionalizar lo irracional en que está cierto sector de la justicia en este momento también, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y también ese es otro punto a considerar, ¿no? La manipulación. ¿Ustedes se acuerdan lo que eran las páginas que escribía Clarín y La Nación contra Cristina Kirchner, quejándose porque decía que manejaba el Consejo de la Magistratura? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, totalmente. ¿Ustedes se acuerdan las cosas que escribieron porque decían que Gil Carbó podía cambiar un fiscal de un lugar y ponerlo en otro? Sí. Bueno, ahora resulta que manejan el Consejo de la Magistratura de un modo mucho más alevoso de lo que era en época de Cristina Kirchner. Y resulta que ahora ese Consejo de la Magistratura no es que mueve fiscales, mueve jueces a su antojo. Sí.
Sí, sí, es gravísimo institucionalmente, ¿no? Gracias a Dios la Corte reaccionó en ese punto. Así es. Muy bien, Alberto, gracias, como siempre, un abrazo. Al contrario, Gustavo, un abrazo muy grande.